Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver qué sembrar en diciembre. Este video te va a servir tanto si estás en el hemisferio norte, finalizando el otoño, arrancando el invierno, como si estás en el hemisferio sur, finalizando la primavera y arrancando el verano. Primero voy a arrancar con el hemisferio sur, pero si estás en el hemisferio norte, entonces si haces clic en la pantalla vas a ver los distintos capítulos, hemisferio sur primero, después hemisferio norte, te vas al hemisferio norte y no perdés un minuto más. ¿Qué sembrar en el hemisferio sur? O sea, finalizando el otoño y arrancando el invierno. Algo que tenés que tener en cuenta en esta época es que hace mucho calor y tus semilleros van a sufrir un montón. Entonces es muy importante que trates de ponerlos a media sombra y regar abundantemente. Media sombra, para darte una idea, es como estoy yo, que estoy a la sombra, pero de repente aparecen algunos destellos de sol. Y eso es ideal para tus semilleros. Y si no, te compras una media sombra agrícola que filtre el 50% del sol. También se llama media sombra para invernaderos y con eso vas perfecto. Para sembrar en semillero te recomiendo estos cultivos de hojas verdes, obviamente, ideal si lo haces a media sombra. Acelga, lechuga de cortar, espinaca de verano, rúcula, radicheta y cale. Y también podés sembrar raíces. Vamos a distinguir lo que es siembra directa y que tiene que ser en un lugar donde va a tener media sombra durante el verano. Zanahoria, remolacha, rabanito y nabo. Y en semillero, cebolla de verdeo y puerro. De aromáticas no tengo muchas para recomendarte, pero tenés la albahaca, que es la reina de las aromáticas. De esas sembrá todo lo que puedas y si ya sembraste, volvé a sembrar. Y sería tu última oportunidad para sembrar tomate, chile, pimiento y berenjena. Estás muy justo con la temporada, lo ideal sería que compres plantines, así te ganás unos meses. Chaucha o poroto verde o vainita, poroto o frejol, girasol, maíz y todo tipo de cucurbitácea. Pepino, lufa, calabacín, zapallito, calabaza, zucchini, zapallo, auyama, melón y sandía. Flores podés sembrar caléndula, copete o tajete, clavel, crisantemo, manzanilla y borraja. Y todavía estás a tiempo de plantar los bulbos que van a florecer durante el verano y el otoño. Achira, dalia, gladiolo y nardo. Aunque estás pasado de temporada, lo que te conviene ahora si querés flores es comprar las plantas en maceta ya plantadas que seguro que ya están brotadas y tal vez hasta tengan algún pimpollo. Es importante que en esta época revises la humedad de la tierra. Por más que vos regás todos los días, puede ser que no sea suficiente, así que de vez en cuando con una palita te fijas a ver si la tierra está húmeda o si está seca. Las plantas crecen con mucho más vigor y consumen mucho más agua, además de que con el calor hay más evaporación. Cuando las plantas no tienen suficiente agua, ahí es donde se debilitan y te entran todas las plagas. Ahora vamos a ver qué sembrar en el hemisferio norte, pero antes te quiero pedir un favor. Si vos sos de comprar en Amazon Estados Unidos o en Amazon España, entonces por acá te voy a dejar unos enlaces para que vayas y vas a ir a mi tienda de Amazon. Ahí hay un montón de productos que yo te recomiendo para que compres, pero con solo vos entrar a esa tienda de Amazon y después te vas a otra página de Amazon a comprarte una tele de 55 pulgadas, por ejemplo, bueno, perfecto, me sirve porque eso me va a dejar también una comisión. El tema de las comisiones, a vos el precio es el mismo, pero yo me llevo un porcentaje, un 3, un 5%, y es una forma que vos tenés gratuita de apoyar mi trabajo y al canal. Ahora sí, ¿qué es sembrar en el hemisferio norte? O sea, finalizando el otoño y comenzando el invierno. Se acerca el invierno y se nota, porque las sombras son más largas, los días son más cortos y hace frío. Sobre todo a la noche es imposible estar sin un abrigo. Digamos que nada te juega a favor, pero siempre hay algo para sembrar, sobre todo las hortalizas resistentes al frío. Ten en cuenta que como hace frío, las plantas demoran en germinar. Las que sembrás en semillero tenés la ventaja de que las podés germinar adentro de tu casa o en un invernadero
con una temperatura ideal de 20 grados. Y después sí, una vez que germinaron las sacás afuera. Tengo un canario o algo acá arriba en el árbol que está haciendo mucho ruido. Precioso, pero me aturde, ¿eh? Acelga, lechuga y espinaca, rúcula, radicheta, apio, kale, pak choi, mizuna y mostaza. Y también podés sembrar en siembra directa raíces, zanahoria, remolacha, rabanito y nabo. En semillero podés sembrar cebolla de verdeo y puerro. Y también podés sembrar guisantes o chícharos y habas. No es la época, estás un poquito pasado, pero aún con el frío estas plantas pueden germinar incluso con 2 grados de temperatura. Un truco si tenés pimiento, chile o berenjena es cuidarlas especialmente del frío durante esta época. Lo que se hace es podarlas, dejar solo los tronquitos y proteger esos tronquitos de frío. Incluso podés sacar toda la planta de tu huerta y ponerla en una maceta, dejarla estos 2-3 meses de frío intenso y después volverlas a plantar. Y vas a ver que en la primavera siguiente van a dar con mucha más fuerza, van a dar más producción. Es algo que por lo menos una vez en tu vida tenés que probar de hacer. En cuanto a flores, podés sembrar las flores que van a florecer a principios de primavera: caléndula, pensamientos o violas, borraja y amapola. Y también es un buen momento para plantar los bulbos que van a florecer en primavera: narciso, jacinto, tulipán, fresias y marimonias. En regiones muy frías es importante levantar los bulbos de floración estival: dalias, achiras, begonias, gladiolos y nardos, porque no van a resistir la tierra congelada y la nieve. Si no tenés tanto frío en tu región, entonces no hace falta levantarlos. Yo, por ejemplo, no los levanto. Antes de las heladas fuertes es importante proteger las plantas muy sensibles al frío y proteger los troncos de los árboles muy jóvenes. Siempre te recomiendo que uses tela antihelada, que es muy económica, pero puedes usar cualquier tela que sea bien livianita y que en caso de que se moje, se seque rápidamente para no enfermar de hongos a las plantas. Si tenés árboles de hoja caduca, es el momento de hacer los trasplantes. Y en los canteros está bueno revisar si tenés plantas invasoras para podarlas y limitar su crecimiento, incluso levantando algunas raíces para permitir que se desarrollen las otras especies. En cuanto al riego, regar preferentemente por la mañana y con cuidado de no inundar. Si tenés riego automático, incluso tal vez esté bueno desconectarlo y regar de vez en cuando ves que la tierra lo necesita. Pero bueno, eso ya está en vos. Y para finalizar, es el momento ideal para podar rosales. Yo acá te voy a dejar un video para que lo mires donde te explico cómo podar un rosal. Es un video que salió muy bien, a la gente le encanta. Si tenés rosas, no podés dejar de ver este video. Ahora no, pero cuando cambie de color, ahí haces clic y lo vas a ver. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. Y si te encantó, entonces anímate a apretar el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Acá tenés el botón de suscripción al canal y si querés apoyar económicamente Cosas de Jardín, entonces arriba del gorila te va a aparecer una imagen para que hagas clic y veas un video donde te puedes enterar de todos los beneficios que podés tener por hacerte miembro del canal y apoyarme con una membresía mensual. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.